ponerles este video que habla de lo más elemental de lo que es la cromatografía y habla también de la cromatografía por absorción. A lo mejor interrumpo el video de vez en cuando para hacer algunas precisiones. Perdón, ¿sirven ahorita la imagen? Sí. Sí, Sí. profe. Sí, Niños, contéstenme. ¿Están viendo la imagen o no? Sí, profesor. Sí, profe. Profe, Híjole, nadie habla. sí le ¿O contestamos. tengo apagado mi micrófono o qué? Le contestamos, profe. Sí, profe. Pues no me hablan, no ¿Sí les nos oyen? pregunto y no me dicen nada. A ver, ahí está, ¿sí o no? Sí, profe. Sí lo vemos. Bueno, miren, apagan su cámara, luego apagan su micrófono y yo pregunto y no me contestan, entonces como si estuviera yo hablando en el desierto. Se siente muy feo. Bueno, va. En un video anterior hablamos sobre la cromatografía de capa fina, y esta es la técnica que se utiliza para saber cuántas cosas tenemos en una muestra. A ver, yo hice una clasificación, bueno, no la hice yo, sino mencionamos que dependiendo del soporte, se podía llamar la cromatografía, la que estamos haciendo en el laboratorio virtual, es una cromatografía en columna, pero también existía la de capa fina, que puede ser un papel, puede ser una placa de vidrio o bien una placa de aluminio. Yo pienso que de hecho aquí es una placa de aluminio con sílica o alúmina que se mete en una cámara y de manera ascendente suben la fase móvil arrastrando a los componentes de la mezcla. Entonces, me gusta este video porque podemos explicar primero cómo en una placa o capa fina e inclusive en papel, cómo es que puedo medir la afinidad de los componentes de una mezcla después de la cromatografía, después de haberse desarrollado. Entonces, aquí están hablando de sílica gel, estamos hablando de una cromatografía por absorción, por el tipo de fase estacionaria, y la fase móvil que va corriendo hacia arriba, ¿sale? Entonces, es un ejemplo. O tal vez podemos decir para saber las propiedades relativas o la polaridad relativa de las cosas que hay en una muestra. En este tipo de cromatografía, lo que hacemos es poner una muestra, normalmente en un gel de sílice, al que llamamos fase estacionaria. Y después ponemos una fase móvil por aquí abajo, que en este caso deberá ser menos polar. Y luego se moverá hacia arriba por el gel de sílice y mientras lo hace, como podemos imaginar, va a interactuar con la muestra original y por lo tanto, partes de la muestra original se moverán hacia arriba con la fase móvil. Y partes diferentes se sentirán atraídas por esa fase móvil y no atraídas por el gel de sílice, en diferentes grados. Podemos imaginar que si existe una parte en tu muestra original que es más polar, entonces será más difícil de mover, porque se va a sentir atraída a la fase estacionaria y menos atraída a la fase móvil y entonces se moverá menos. Así que esta será la parte más polar de tu muestra a medida que avanza desde su ubicación original. Y la parte menos polar de tu muestra, bueno, no se sentirá tan atraída por la fase estacionaria y será más disoluble en la fase móvil menos polar, y por lo tanto llegará más lejos. Esta será la parte menos polar de tu muestra original. Con esto podemos ver la separación. Y podríamos aportar otras ideas sobre las que hablamos en ese otro video. En este video quiero presentar una idea muy similar, solo que las cosas se mueven en una dirección distinta. Es la noción de cromatografía en columna. Ahora bien, en la cromatografía en columna, de igual forma que en la cromatografía de capa fina, tenemos algún tipo de vial o algún tipo de columna, podemos decir, y normalmente tiene una pequeña llave por aquí abajo porque queremos observar lo que sale por la parte inferior.
y lo que hacemos es llenarlo con la fase estacionaria que, una vez más, es frecuentemente gel de sílice. Y este va a ser muy polar. Perdón, en el caso de la práctica que hicimos fue, en lugar de sílice, es alúmina. El gel de sílice es un óxido de silicio y la alúmina es un óxido de aluminio. Pero los dos son muy buenos absorbentes. No tiene que ser gel de sílice, pero es lo más común. Después ponemos en la parte superior algo de la muestra y después tenemos alguna fase móvil, el solvente que vamos a poner encima de la... A ver, este es un error que este señor dice, el solvente. No. En química siempre hablamos del disolvente. Ya creo que se los había dicho. Solvente puede ser una acepción, una palabra que se puede ocupar en cuestiones morales, tiene solvencia moral, quiere decir que es muy ético y que se le puede confiar. Solvencia económica, pues que tiene dinero y puede adquirir cosas, ¿no? Pero la disolución se presenta en este tipo de fenómenos en química, entonces los que van a arrastrar de acuerdo a la solubilidad se llaman disolventes, nunca digan solventes, ¿sale? la muestra. Vamos a hacer algo como esto. ¿Y qué crees que vaya a suceder? Bueno, tu fase móvil comenzará a moverse hacia abajo a través de la fase estacionaria y va a interactuar con la muestra. Ahora bien, ¿qué es lo que pasará con los componentes más polares de tu muestra? Bueno, los componentes más polares de tu muestra se sentirán más atraídos por la fase estacionaria y menos atraídos por la fase móvil, por lo que se moverán menos. Entonces, las partes más polares de tu muestra tal vez solo lleguen hasta aquí, mientras que las partes menos polares de tu muestra tendrán menor atracción por la fase estacionaria y se moverán más con la fase móvil, por lo que es posible que se muevan hasta acá abajo. Entonces, la gran conclusión es que la diferencia entre las dos cromatografías es solo la dirección en la que se mueve. En la cromatografía de capa fina, la parte más polar es el punto inferior, mientras que en la cromatografía de columna, la parte más polar es la capa superior justo aquí, es decir, esta área púrpura. Y por supuesto, todo esto depende de la polaridad de la fase estacionaria y la polaridad relativa de la fase móvil. Pero lo que acabo de mostrar es una situación típica. Por lo tanto, cuando estés trabajando con cromatografía de capa fina o con cromatografía de columna, debes prestar atención a la dirección. Ok. Bueno, ese es uno. Déjenme ver, este es el otro. La cromatografía de columna es una técnica de separación de mezclas de dos o más compuestos de polaridad diferente. Para que dicha separación se lleve a cabo es necesario tener un adsorbente y un eluyente. El adsorbente constituye la fase estacionaria, el eluyente la fase móvil del sistema. Por la naturaleza de las dos fases, la cromatografía de columna es una separación sólido-líquido y es una técnica basada en la absorción y solubilidad, constituyendo ambas un equilibrio. En la adsorción, las moléculas orgánicas se adhieren a la superficie de la fase estacionaria, con mayor o menor fuerza dependiendo de la afinidad, la cual tiene que ver con la polaridad de los componentes. En la elución, las moléculas orgánicas con menor afinidad a la fase estacionaria son arrastradas por el eluyente, provocándose una migración diferencial de los componentes de la mezcla. Esta técnica de separación consta de 4 etapas. Primero, empaque de la columna. Segundo, adición de la muestra a separar. Tercero, elución de la columna hasta separar los componentes de la mezcla. Cuarto, recuperación de la sustancia separada. Existen diversos adsorbentes, los cuales se muestran en la siguiente tabla. Para la realización de este video se utilizó gel de sílice como fase estacionaria, cuya cantidad está en función de la cantidad de mezcla a separar.
Idealmente, el peso de la fase estacionaria debe ser 100 veces mayor al peso de la muestra. Para la elección de la fase móvil adecuada, se toma en cuenta la siguiente serie helotrópica. Fíjense, aquí se está dando una serie de disolventes que va de manera decreciente es decir, el éter de petróleo es bastante un disolvente orgánico y a medida que vamos avanzando hacia abajo aumenta la polaridad. La solubilidad está el agua, ácido acético, metanol, etanol y hacia arriba están los compuestos o los disolventes orgánicos, ¿sí? Entonces se puede jugar con una serie de disolventes dependiendo de la naturaleza de los componentes de mi mezcla. Entonces puedo usar muy polares, poco polares, ¿vale? Perdónenme, estoy viendo el tetracloruro de carbono. Ese ya prácticamente está desusado. Claro que lo manejamos con mucho cuidado, pero provoca cáncer. Entonces, hay disolventes, el benceno también, que ya están en desuso por su toxicidad. Inclusive las buenas prácticas de laboratorio implican que a veces usemos guantes, que usemos gogles para cualquier problema de proyección del disolvente, tengamos protegidos nuestros ojos y manos. En electroforesis se usan compuestos que son neurotóxicos. La acrilamida, bisacrilamida se pueden absorber por piel. Claro que por un poquito que se absorba, pues no nos va a pasar nada. Pero hay que manejarlos con mucho cuidado, con guantes, gogles. A eso se le llama buenas prácticas de laboratorio, el hacer las cosas con medidas de seguridad adecuadas porque son disolventes en campanas de extracción. Nunca vayan a tratar de manejar ácidos y bases fuertes en la mesa. Se tienen que ir a un sistema de campana de extracción, bajando el vidrio y solamente metiendo sus manos para que no les vaya a llegar vapores o una proyección, les vaya a quemar sus manos o su cara. La cantidad de eluyente a utilizar para la separación no debe exceder el 10% en volumen con relación al peso del absorbente. Para el empaquetamiento es necesario colocar una base de lana de vidrio en la columna, luego colocar poco a poco el absorbente y compactar homogéneamente. Y por último, colocar una delgada capa de arena tratada químicamente, lo cual impide el paso de impurezas a la columna. Es necesario acondicionar la columna cromatográfica, pues de esta manera se mejora la interacción del analito con la fase estacionaria. Inmediatamente luego del acondicionamiento, se añade la muestra sin permitir que la columna se seque. Su adición debe ser lenta. Posterior a la adición de muestra, se inicia la elución con la fase móvil elegida y se puede observar la separación de los componentes en base a las bandas formadas por cada uno de ellos. La eficiencia de la separación está íntimamente relacionada con la correcta selección del eluyente empleado. Es necesario colectar mediante fracciones cada componente separado. Siempre en los videos hay algo que no está bien. Por ejemplo, vamos a ver esto. O sea, la manera que lo tratan, los términos que usan. A ver, vamos a ver esto. Ella habla muy bien de la práctica de cromatografía en columna. La cromatografía de absorción en columna es una de las técnicas más empleadas para la separación y purificación de compuestos orgánicos. La separación se basa en la distribución, en función de su polaridad, de los componentes de la muestra entre dos fases, una fase móvil, eluyente, y una fase estacionaria, absorbente. El objetivo general de esta práctica es que los estudiantes adquieran conocimientos teóricos sobre las técnicas cromatográficas de columna. A ver, aquí tenemos dos colorantes mezclados, son diferentes a los que usamos. El que es común es el azul de metileno. Fíjense, tiene una carga. De hecho, les encargué
que tuvieran a la mano las fórmulas del azul de metileno y de la fluoresceína. Aquí lo que están usando es anaranjado de metilo. Lo que es evidente, después les voy a pedir que me pongan las fórmulas de uno y de otro. Pero aquí aprovechando, fíjense, el azul de metileno, grupos aromáticos y tiene una carga positiva. El anaranjado de metilo, grupos aromáticos, pero tiene un grupo sulfonato, sulfonílico, negativo. La diferencia entre estos dos es de que uno tiene carga positiva y otro carga negativa. Pero además, la fase estacionaria que estamos usando es alúmina ácida. Y la alúmina ácida, ya les comentaba yo, que está llena de protones en toda su superficie. ¿Y los protones qué carga tienen? ¿Les pregunta? Positivo. Entonces, el azul de metileno se va a encontrar con un positivo y no puede establecer ningún puente de hidrógeno, dipolo, porque son cargas iguales y no va a tener atracción. Y entonces va a caminar con el agua. En cambio, en este caso, el anaranjado de metilo, y vamos a ver que la fluoresceína tiene carga negativa. Entonces, tiene amistad con la alúmina, que es ácida, y puede generar enlaces muy débiles, pero se absorbe. Entonces, a pesar de que son dos compuestos diferentes al que usamos, salvo el azul de metileno, podemos explicar qué va a pasar en el caso de nuestra práctica. Azul de metileno positivo, anaranjado de metilo negativo. Vale. Con la finalidad de llevar a cabo en el laboratorio aplicaciones de dichas técnicas que les permitan la separación e identificación de compuestos en una mezcla de los mismos. El objetivo concreto es la aplicación de la cromatografía de absorción en columna a la separación de un... No sé si yo es el que oigo, pero creo que dice absorción. Pero acuérdense, aprovecho esto para decir que es con D, absorción. A lo mejor como es española, yo oigo que diga absorción, y es absorción. Una mezcla de anaranjado de metilo y azul de metileno. En esta práctica se van a utilizar los siguientes reactivos y materiales. Son cosas parecidas a las que usamos en la práctica en métodos. ¿Vale? No es relleno, es empaquetamiento de la columna. En primer lugar, se sujeta firmemente la columna al soporte, de forma que quede vertical. Se coloca un vaso de precipitados debajo. Seguidamente, se pesan 18 gramos de alúmina activada en un vaso de precipitados. Dijo alúmina activada. Acuérdense que lo que implica la activación de que la alúmina, el sólido, tenga su superficie disponible para que se le puedan adherir, pegar compuestos. Una vez que la usamos en la práctica, la tenemos que reactivar nosotros los profesores para que vuelva a quedar con la superficie disponible, ¿sí? Porque después de la práctica quedan algunas partes de la superficie todavía con colorante y demás. El carbón activado se activa con temperatura. La alúmina yo la someto a un ácido fuerte o a una base fuerte. Después la lavo muy bien y después hago el secado de la alúmina porque debe de estar en polvo seco. No puede estar en húmedo, ¿sí? No puede estar hidratada.
Para conservarla bien, debo de eliminar todo el agua, pero ya está su superficie con los grupos funcionales disponibles y en forma de polvo, ¿sí? Entonces, dice ahí que se pone la alúmina activada, quiere decir que está perfectamente su superficie con, si es ácida, con protones, si es básica, con Y se hidroxilo. prepara una suspensión con 25 mililitros de etanol al 96%. Aquí la primera fase va a ser etanol para esta persona. Y va a ser el colocar de manera húmeda la alúmina, porque le va a poner en etanol. Yo lo hago de manera seca, lo pongo directamente a la columna, pero la columna jamás debe de estar sin nada. La columna de vidrio debe de tener agua, etanol, la primera fase móvil. Entonces esta persona está poniendo etanol. Obviamente no se va a disolver la alúmina es un sólido, se va a suspender y va a agregar esa suspensión a la columna. Habitualmente lo que hacemos es que tenga algo, mira, sí le va a poner etanol a la columna, le puso muy poquito, para que... Se añade un poco de etanol a la columna pero no, y a continuación se vierte la suspensión en su interior. tiene que ponerle más, pero bueno, ahí va. Es colocar la fase estacionaria en forma Con húmeda. ayuda de la varilla y del etanol se arrastra la suspensión que queda en las paredes del vaso. Hay que jalarla. Y el problema es de que se queda algo, entonces tengo que agregar más alcohol al vaso o la fase móvil que estoy usando para que todo lo que pesé se pase a la columna. ¿Ok? Y por gravedad, ¿sí?, se está sedimentando la fase estacionaria. Eso es, así es. Uh-huh. Por último, se añade una pequeña cantidad de etanol para arrastrar la suspensión que queda en las paredes de la columna. Así es. La columna se golpea suavemente con la mano o con una goma para compactar el absorbente sin formación de burbujas, a la vez que se abre la llave para permitir la salida del disolvente. Y del aire. Si hubiese aire, se elimina abriendo la llave. Una vez compactada la columna, se introduce lana de vidrio que queda sobre el absorbente para evitar que su superficie se modifique al añadir el eluyente. Bueno, la lana de vidrio es primero, para que no se salga la alúmina. Lo que pasa es que la columna que usó tiene un disco poroso y por eso no se salió la alúmina. Y ya en la parte de arriba no es necesario poner lana de vidrio. Ni arena. Hay otro video donde le ponen arena para que esa superficie quede parejita. Ahora, El disolvente se deja diluir hasta que su nivel... La función de la lana de vidrio ahí yo no entiendo cuál sea. La función de la lana de vidrio era en la base de la columna de vidrio para que la alúmina no se salga. En la parte de arriba lo que va a pasar es de que cuando pongamos nuestra muestra de colorantes es muy probable que se tiña esa lana de vidrio. Y a veces tarda mucho en quitarse el color de la mezcla, ¿no? Pero bueno, son técnicas que tienen, pero yo no le veo función a esa lana de vidrio en la parte de arriba de la fase estacionaria. Quede entre 1 a 2 centímetros por encima de la lana de vidrio. Es decir, jamás se debe de secar la columna, siempre debe haber fase móvil. Ok. Siguiente paso. Se añade a la columna cromatográfica 2 mililitros de muestra en la parte superior de la fase estacionaria. No se debe de hacer por las paredes. ¿Por qué? Porque si no tardo mucho tiempo en estar lavando las paredes. Y aquí le está poniendo sin medir una cantidad de mezcla, pero bueno,
Entonces, ¿se acuerdan de la técnica de los deditos y de que pase la pipeta por en medio? Y coloquemos la muestra donde está el menisco de fase móvil, arriba de la fase estacionaria. El hecho de que lo ponga por las paredes, creo que no es correcto porque hay mucha mezcla que se queda ahí, tengo que estar lavando, lavando y lavando. En fin. Bueno. Se abre la llave para que la disolución quede absorbida en la parte superior del absorbente. Ahí se está metiendo fíjense, ese verde profundo, ya se empieza a separar el primer colorante, ese azul bonito que es el azul de metileno. ¿Vale? Y yo les decía que siempre desde el principio hay que recolectar. Aquí, pues no están recolectando hasta después, ¿no? A continuación, se añade el eluyente etanol al 96%. Se abre la llave y a medida que avanza el eluyente, se observa que el azul de metileno se mueve hacia abajo, quedando retenido en el absorbente el anaranjado de metilo. Sucede lo mismo en nuestra práctica, fluoresceína y azul de metileno. El primero que sale es el azul de metileno y la que se queda absorbida es la fluoresceína. Y lo explicamos por las cargas. Esa es la afinidad por absorción. Cuando el líquido que sale de la columna es de color azul, se recoge en un Erlenmeyer. Se sigue diluyendo con etanol hasta separar completamente el azul de metileno. Fíjense, todavía se queda mucha mezcla en la lana de vidrio. Ese es el problema que yo veo que pongan lana de vidrio. A continuación, se añade a la columna un eluyente más polar como el agua, empezando a descender el anaranjado de metilo. Segunda fase móvil. El líquido eluido se recoge en otro Erlenmeyer.
Para confirmar que la separación ha sido eficaz, se registran los espectros ultravioleta visible de las dos fracciones recogidas. Fíjense que aquí la manera de ver si hubo separación, pues primero la vemos a los ojos, ¿verdad? Porque tengo un matraz con todo el volumen de anaranjado de metilo y otro matraz con azul de metileno. Y lo que va a hacer esta persona es los espectros de absorción. Yo no sé por qué hacen eso. El espectro de absorción es para ver la longitud de onda de trabajo. Entonces, va a someter a una muestra del azul de metileno haciendo un barrido de longitudes de onda y obviamente pues le va a salir a qué longitud de onda se lee el azul de metileno. Eso se hace para medir las diferentes fracciones. El espectro de absorción se hace previo cuando no conozco la longitud de onda de trabajo. Pero bueno, hacen los espectros del anaranjado de metilo y el espectro del azul de metileno. Lo que va a sacar es una campana para ver en qué longitud de onda absorbe el azul y como ella debe de saber a qué longitud de onda va a decir, sí es azul de metileno. Pues eso se ve desde el color del matraz. Pero bueno, eso no lo hacemos en la práctica. Lo que hacemos es recolectar fracciones a un volumen constante y todas esas fracciones a leerlas a la longitud de onda que yo ya sé, a la que lea el azul de metileno y la fluoresceína, y construir ¿qué? ¿Qué es lo que voy a construir? Es pregunta. ¿Qué construyo con las dos variables? ¿Perdón? Ajá, ¿quién contestó? Qué bueno, porque no tenía participación, Sotero. El perfil de elusión, que es la gráfica que resulta de graficar volumen y absorbancia. Y de esa manera puedo ver cómo hubo la separación de los compuestos. Pero bueno, vamos a dejar correr el video y van a ver que el espectro de absorción es una gráfica donde lo que estoy variando es la longitud de onda y la absorbancia. En el rango de longitudes de onda comprendido entre 390 y 700 nanómetros. Ajá. Un espectro así se obtiene. Un barrido en un intervalo de longitudes de onda. Pero previamente tengo que calibrar mi aparato con el disolvente en el que salió el compuesto. Y no lo ha hecho. No ha calibrado el aparato con agua o con etanol. Porque si no, las dos absorbancias se suman. Acuérdense. Pero bueno, aquí no estamos viendo concentraciones. Ahí va. Acuérdense, toda sustancia que se va a leer al espectrofotómetro, colorida o incolora, se tiene previamente que ajustar el aparato con un blanco de reactivos, que es todo menos el analito. Si una de ellas salió en etanol, pues el etanol es el blanco. Si otra salió en agua, el blanco es el agua, ¿vale? Siempre, si no va a haber un error en la lectura. Como tienen diferente color, pues es obvio que el máximo de absorción va a ser diferente. Está en otro intervalo de longitud de onda. ¿Por qué dio más abajo la columna o la campana? Pues porque está menos concentrado que el otro. No, eso no importa. ¿Sale? En este vídeo se muestra el proceso de separación de una mezcla de colorantes mediante cromatografía de absorción en columna,
A ver, queda aprovecho, tiene cierta razón, porque si estuvieran mezclados, el espectro de absorción no hubiera dado tan claro, tan nítido como está dando, ¿sí? Si hubieran estado mezclados y no hubiera habido separación. Obviamente, como está un matraz con un compuesto y el otro matraz, pues se da este espectro, ¿no? Pero no es la manera de saber si hubo separación, es con el perfil de elusión, no con espectros de absorción. Y repito, ¿por qué dio más abajo el rojo, que es el anaranjado de metilo? Porque la concentración es menor, eso no me interesa. En una separación, en un momento dado, no me interesa la concentración, me interesa la separación. Y el azul de metileno está más concentrado, por eso da más absorbancia. Y el otro da menos absorbancia porque está menos concentrado. ¿Sí? Ok, sigo. quedando demostrada la eficacia de la separación a través del registro del espectro en el rango visible de los dos componentes. Ok. Ese es el otro video. Y para que vean otra técnica, porque aquí en lugar de lana de vidrio ponen arena, tanto en la parte de abajo, puede ser, y en la parte de arriba. Lo que tratan es que la superficie de abajo y de arriba estén parejitas. Y ponen arena porque es más pesada, ¿no? Y entonces esto hace que la lúmina no, a la hora de colocar muestras, no se perturbe. Pero bueno, son diferentes técnicas. Va, es el último. Profe. La cromatografía en columna es una de las técnicas de separación más utilizadas en química orgánica, pues permite separar y purificar cantidades apreciables de compuestos presentes en una mezcla. No obstante, es imprescindible conocer previamente las condiciones de separación de la mezcla problema en cromatografía en capa fina, para poder abordar con éxito la separación de dicha mezcla por cromatografía en columna. Como todas las técnicas cromatográficas, la cromatografía en columna se basa en la afinidad relativa de los compuestos que se desea separar, por una fase estacionaria y una fase móvil. Las fases estacionarias, también llamadas adsorbentes, más comunes en cromatografía en columna son la gel de sílice y la alúmina. La fase móvil, también llamada eluyente, puede ser agua o cualquier disolvente adecuado a la polaridad de los componentes de la mezcla que se desea separar, aunque es habitual utilizar una mezcla de disolventes. La cromatografía en columna comienza por la colocación de la columna, cuyo tamaño debe ser adecuado a la cantidad de mezcla que se desea separar, en un soporte vertical. La columna se situará a una altura tal que permita la colocación de un matraz Erlenmeyer inmediatamente debajo de ella. El operador debe asegurarse de que la llave de la columna está suficientemente apretada para evitar fugas de líquido una vez llena, pero su giro se puede realizar empleando una sola mano. A continuación se toma una pequeña porción de lana de vidrio o algodón y se le da forma de galleta. Nunca debe compactarse en forma de bola, ya que impediría el paso del eluyente. Pero no puede ser que coloquen la lana de vidrio en una columna que no tenga fase móvil, porque el aire que contiene la lana de vidrio, pues ahí se va a quedar, porque pues no puedo yo saber si sale el aire de la lana de vidrio. Siempre la columna de vidrio debe de tener fase móvil para colocar lana de vidrio y después la fase estacionaria. La galleta se deja caer en la columna, situándola en la parte del estrechamiento con ayuda de una varilla de vidrio larga. En ningún caso debe introducirse dentro del estrechamiento de la columna, ni mucho menos en el orificio de la llave. Una vez situada la galleta, se coloca con ayuda del embudo de sólidos una pequeña cantidad de arena de mar, de manera que su altura llegue desde el estrechamiento a la parte de la columna de máximo diámetro. Típicamente esta distancia es de unos 10-12 milímetros. Lograremos así que la fase estacionaria salga por la parte inferior de la columna a través del algodón, al tiempo que favorece el proceso de compactación de la misma. Con ayuda de la varilla agitadora de vidrio, se prepara una suspensión espesa del adsorbente en el eluyente y se añade suavemente, a través del embudo, sobre el eluyente que se encuentra ya en la columna. Se abre la llave para que salga lentamente el exceso de eluyente para asegurar un empaquetamiento uniforme del adsorbente.
y el aire. A medida que desciende el aire. nivel del eluyente, se han de añadir pequeñas porciones del mismo para despegar el posible adsorbente que permanezca en la parte superior de la pared de la columna. Es crucial que el adsorbente que se va empaquetando en la columna nunca se quede seco, ya que se crearían canales y burbujas de aire en el lecho, provocando una pobre separación de la mezcla de compuestos. Eso es correcto. Una vez que todo el adsorbente está empaquetado en la columna y cubierto por el eluyente, se añade cuidadosamente, a través del embudo de sólidos, arena de mar, hasta que alcanza aproximadamente 1 centímetro de altura sobre el adsorbente. Con ayuda de la pipeta y el aspirador de pipetas se deposita la mezcla de compuestos en la parte superior de la fase estacionaria, teniendo gran cuidado de no crear cráteres en el adsorbente ni salpicar las paredes de la columna de vidrio con la mezcla de compuestos que se desea separar. Una vez depositada la mezcla sobre el adsorbente, se abre la llave para que ésta penetre en la lúmina y se cierra en cuanto el nivel de la mezcla de colorantes alcanza la interfaz entre la arena y la parte superior del adsorbente. Pero vean cómo están las paredes. Se limpia la pipeta y se añade una porción de eluyente igual al volumen de mezcla de colorantes que se colocó anteriormente en la columna. Y se abre la llave de la columna, dejando que el nivel de agua descienda hasta la interfaz arena-adsorbente, prestando atención a que nunca se seque el adsorbente. Hay que repetir la operación añadiendo pequeñas porciones de eluyente 3 o 4 veces para asegurarse de que la mezcla de colorantes queda absorbida en el interior de la columna de alúmina. Una vez absorbida la mezcla de compuestos que se desea separar, se llena la columna con el eluyente. Para ello se comienza nuevamente depositando pequeñas porciones del mismo con ayuda de la pipeta, sin perturbar la parte superior del adsorbente. Cuando se alcanza cierta altura de líquido sobre la columna, se prosigue llenándola con ayuda del frasco lavador que contiene el eluyente. Una vez llena, se abre la llave y se empieza a recoger el eluyente en un matraz Erlenmeyer etiquetado con el número 0. Se recoge un volumen equivalente al volumen muerto de la columna rellena. Ya que estamos separando compuestos coloreados, se observa cómo descienden a través de la fase estacionaria, siendo su velocidad de descenso inversamente proporcional a su grado de absorción sobre la lúmina. Una vez recogido el volumen de fase estacionaria, se comienza... Si entendemos eso de inversamente proporcional, es decir, el que no se adhiere sale más rápido, aunque no medimos tiempos, ¿no? Pero el que no se absorbe es el que sale primero, en menos volumen, y el que se absorbe va a salir después. Es inversamente su afinidad. Si es más afín a la lúmina, no va a salir rápido, no va a salir en primer lugar, sino al contrario, el que es menos afín sale primero. Comienza a recoger el eluyente a medida que emerge de la columna en los viales numerados. Se recogen cada uno de ellos 4 o 5 mililitros de fase móvil. En este caso podemos observar directamente la concentración. Fíjense, 4 o 5, o sea, no tienen medido la cantidad de volumen que se está recolectando. Y eso es importante porque el volumen va a ser función variable independiente en la gráfica de perfil de elusión y absorción variable dependiente. Entonces, aquí no les interesa mucho los volúmenes porque no van a ser un perfil de elusión. Del colorante que está emergiendo de la columna. La cromatografía en columna se puede desarrollar por gravedad o aplicando aire a presión en la parte superior de la misma. Una vez que ha emergido completamente el primer colorante, se puede cambiar el eluyente para evitar que se demore excesivamente la salida del segundo colorante. Para ello, hay que hacer descender el nivel de agua hasta la arena de la parte superior, y después de cerrar la llave, añadir etanol del 95% y continuar la elución. Si las sustancias que se desea separar no son coloreadas, el procedimiento anterior es igualmente válido, con la única diferencia de tener que recoger a ciegas las fracciones de eluyente a medida que emergen de la... A ver, eso de que recoger a ciegas, ¿qué implica? Cuando una sustancia no es colorida, pues yo de todas maneras tengo que hacer la elusión de esa mezcla. La mezcla a lo mejor no tiene color, como en el caso este y en el caso del laboratorio que yo les decía era un verde pantano, ¿no? Puede ser que la mezcla de sustancias no son coloridas, no tienen color, de todas maneras yo tengo que eluirlas. ¿Cómo le voy a hacer? Aquí yo puedo ver cómo va saliendo una de ellas
con un color azul y luego va a salir la otra con color amarillo. Pero si no tienen color, ¿qué hago? ¿Quién me contesta? Me dicen que tengo problemas con mi audio. ¿Sí están hablando? A ver, ¿quién está hablando? No oigo nada. A ver, pues pónganme en el chat. Sería, ¿se A me ver, escucha? Torres Samaniego. A ver, venga. Podría ser justamente hacer lo que usted habla de los volúmenes para hacer el perfil de ilusión y a partir de eso ya con las absorbancias ya podemos saber si se separaron o no. Pero ¿cómo voy a saber si ya salió un colorante y cambie yo la fase estacionaria a la segunda? Como no los veo, ¿cómo puedo hacer el seguimiento de una sustancia que es incolora a lo largo de la columna? Porque yo tengo que saber si ya salió, como en el caso del azul de metileno salió, y entonces pongo regulador de fosfatos para que salga la segunda. Y voy viendo cómo va bajando el amarillo. Y cuando termino, sobre todo, cuando ya terminé, pero como son incoloras, ¿qué es lo que hago? A ver, Torres, amigo, piénsele otra vez. Se me ocurre que podríamos o hacer como un exceso o bien se podría echar adicionar una sustancia que coloree a la que no podemos ver. Ese es un buen criterio. Yo debo de tener en mis tubos alguna sustancia que cuando llegue la otra genere un color, ¿cierto? Y entonces de esa manera, pues ya está apareciendo, ¿verdad? Y veo que ya no hay color y entonces me permite hacer el cambio de fase móvil para recolectar la segunda y también en esos tubos que la voy a recolectar tenga un compuesto que reaccione y haga evidente la segunda sustancia. Sí, pero hay una manera más fácil porque eso de estar buscando con qué sustancia reacciona y se genere color va a estar canijo. ¿Qué otro criterio? Se puede, es válido, pero ¿qué otra manera puedo hacer que sustancias incoloras las pueda yo leer sin generar un color? ¿Quién habla? ¿Con un indicador? Perdón, ¿Patiño? Sí. Sería lo mismo, ¿no? Tener un indicador puede ser un indicador de tal forma de que, por ejemplo, hay sustancias que con cambio un pH, se genera un color, ¿sí? La fenolftaleína, por ejemplo, con un pH se vuelve rosita. El azul de metileno, un pH, en lugar de azul, se torna blanco, lechoso. Otra manera, es válido, pero otra manera, más fácil. Piensen, a ver, ¿quién quiere? ¿Quién va a contestar? ¿Torres otra vez? ¿Podría ser utilizar luz UV? No, no podremos. Sí, claro, eso es lo que tenemos que hacer. Utilizar luz ultravioleta. Y ante el aparato puedo detectar la sustancia. ¿Fue Torres Samaniego, verdad? ¿O Torres Ortiz? Samaniego. ¿Quién fue? Samaniego. Torres Samaniego. Entonces, puedo empezar a recolectar y el único problema que tengo es, a medida que voy recolectando, me tengo que ir al aparato para ver si ya está la sustancia o todavía no sale. Hacer un seguimiento. Y seguir tomando muestra e irlas a leer y seguir recolectando. Entonces, en el aparato me van a aparecer lecturas en la parte de ultravioleta, que puede ser 280, 300, 250, luz ultravioleta. Y en el momento en que ya no tenga lectura, quiere decir que ya salió el primer compuesto. Y sigo recolectando. Ahora me voy con los tubos de la otra sustancia que a lo mejor absorbe a otra longitud de onda de la luz ultravioleta y hago el seguimiento Eso lo hacemos, por ejemplo, en el caso de tamices de proteínas. ¿Cómo detecto una proteína? No todas las proteínas son coloridas, como la hemoglobina, que es roja. Muchas de ellas son incoloras, pero absorben a longitudes de onda del ultravioleta. Entonces, ¿cómo sé que ya salió de la columna? Yéndome a leer al aparato. Otra manera, si tengo la posibilidad, es
hacer eso, irlo leyendo, pero por ejemplo con una lámpara ultravioleta, iluminar mi columna y entonces puedo ver cómo va a ir bajando la sustancia. Y pues ya está saliendo y veo en mis tubos con la luz ultravioleta. Es una manera de cualificar, de identificar que ya está, pero para cuantificarla me tengo que ir al espectrofotómetro, ¿sale? Entonces este señor dice, hacer las recolecciones a ciegas, sí, cierto, porque no la veo, pero tengo dos maneras. Una, generar el color, como me dijeron dos de sus compañeros, y la otra es irme a la región del ultravioleta. Si es un compuesto inorgánico, créanme que no va a responder en luz ultravioleta. Ahí sí yo tendría que usar otra cosa, la generación de un compuesto colorido con un cromógeno, o hacerle evidente, por ejemplo, precipitando a la sustancia inorgánica, poniéndole un compuesto en los tubos para precipitarla, y entonces ya no me voy al espectrofotómetro. ¿A dónde me voy si lo que estoy viendo que es precipitado? ¿A qué instrumento? ¿Qué instrumento me lee precipitados? Sólidos. La respuesta es muy sencilla. ¿Espectrofotómetro? ¿No? Una balanza analítica. Para ¿Perdón? una balanza para pesar el precipitado. ¿Cómo se llama usted, señorita? Esquivel Sánchez. Efectivamente, a una balanza. Si lo que estoy haciendo es generar un peso, obviamente tengo que secar, tengo que secar ese compuesto para el precipitado que se generó lo pueda yo pesar, pero esa es la respuesta. Entonces, no todo es el espectrofotómetro, va a depender de las características. A lo mejor lo que genero es una sustancia muy viscosa, incolora, pues me voy a un viscosímetro. Pues es una sustancia que genera calor, pues me voy a un calorímetro, ¿sale? Abusados, pero bien contestado, ¿sale? Entonces, esas son las sustancias a ciegas que dice este español. Bueno. Columna por gravedad o a presión. El seguimiento de los componentes que van emergiendo disueltos en el eluyente se ha de realizar mediante cromatografía en capa fina, utilizando placas provistas de un absorbente que contenga una pequeña cantidad de sustancia fluorescente. Con toda su potencia de técnica de separación y su capacidad de proporcionar compuestos de alto grado de pureza, realizar correctamente una cromatografía en columna requiere una dosis considerable de habilidad manual y destreza técnica. Desgraciadamente eso es cierto. El que yo les platique, el que yo les ponga dibujitos, el que yo les ponga un video, desgraciadamente no les va a dar la habilidad de hacer esto. Ojalá que después que ya regresemos y todo, puedan hacerlo en los laboratorios. Si quieren, regresen a bioquímica y si tengo la oportunidad, los pongo a hacer la cromatografía en un ratito, no sé. Porque esto se aprende haciéndolo, definitivamente. ¿Vale? Aún así, solo con la experiencia se conseguirá dominar la técnica. Sí. Ya. Ya se acabó esto. Ok. Bueno, luego entonces, lo que quiero es que ustedes me hagan favor de participar. ¿Y cómo? Pues en la pizarra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien hizo el espectro, el perfil de elusión de los compuestos? Les di la tabla y ahí se veían y les pedí que eran de 2 ejes. ¿Alguien lo hizo? Híjole. Bien, gracias. ¿Quién? ¿Andrés Sotero? Excelente. Aguánteme tantito. ¿Quién me hizo? Acá está. ¿Quién me hizo favor de buscar las fórmulas? Y si me hacen favor de ponerlas, mientras lo hacen, yo voy aquí a dibujar, que me sale horrible los dibujos, pero lo intentaré. Busquen las fórmulas y ahorita les pido que me las proyecten. A ver, ¿qué es la adsorción? Ya dijimos que es cuando un compuesto se pega en la superficie de un sólido, ¿cierto? Entonces, voy a poner una molécula de alúmina
Ay, ¿qué es esto? Y en su superficie tiene lo que puedo llamar sitios activos. Ay, ¿por qué se pone a veces y a veces no? Qué barbaridad. Hagan de cuenta que está pegado en la superficie, ¿eh? Estas cositas, a ver, no me está saliendo. ¿Esto? Pues no. Voy a tomar un curso para poder dibujar aquí en la pizarra, porque no me está saliendo. Están muy pálidos. No. Ya tienen por ahí las fórmulas. Están muy pálidas. Dándole color como que se ve mejor. Híjole. Aunque estaba bien en las diapositivas que les pasé, y lo que quiero hacer es de que estas cosas que están en la superficie, ay no, pueden tener un signo, y en el caso de la lúmina que estamos usando es un signo positivo. Uy, qué barbaridad. Positivo. 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 ¿Ya tienen por ahí las fórmulas, jóvenes? ¿O no? Ya, profe. Sí, profe. No sé si se pueda poner en esta cosa que estoy tratando de hacer, que la lúmina tiene cargas positivas. A ver si me pueden proyectar sobre este. A ver, lo que quiero hacer es que la molécula de óxido de aluminio, al estar tratada ácidamente, tiene grupos positivos en su superficie, protones. No sé si sobre esta me puedan poner la fórmula del azul de metileno y de la fluoresceína. A ver, inténtenlo. Y si no, pues a ver cómo le hacemos. ¿Quién me lo va a proyectar? Las dos fórmulas. Puede ser una persona una y otra persona otra. Sí le puse que ustedes también pueden sí, varios participantes. Ahí está. Si ustedes pueden o no pueden. Niños, háblenme. Yo le comparto una, profesor, la de fluoresceína. Órale, venga. Que va a ser muy similar al anaranjado de metilo, ¿sale? Por eso me gustó la proyección anterior, que por lo menos... ¿Se puede ver, profesor? Perdóneme. ¿Ya se puede ver? No la veo. ¿Ustedes, jóvenes? ¿Sus compañeros? No, no se ve. No. ¿No? Se ve su pantalla, profesor, todavía. Sí, a ver, pues ya le puse aquí que a varios participantes. ¿O qué hago para...? Es que creo que como usted tiene la pantalla no puedo compartir. A ver, déjame intentarlo ahora sí. Compartir. ¿Se ve ahora sí? No. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Ya se ve. Ya la veo yo. Híjole, pero ¿esta cuál es? La fórmula de la fluoresceína. Bueno.
Aquí está protonado el grupo carboxilo, ¿sí? Si yo lo desprotono, le quito el hidrógeno, el grupo carboxilo, CO, ligadura O, está negativo. ¿Cierto, jóvenes? Sí. Entonces, esta molécula es negativa. Y la alúmina, al ser positiva su superficie, ese es el motivo, fíjense, ese es el fundamento. Cuando les pidan un fundamento de algo, no se vayan a lo complicado. Simple y sencillamente, las condiciones de la estructura de la fluoresceína propician de que forme enlaces por puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo con la alúmina y se adhiera, así de sencillo, se adhiere. Por tener en su estructura química una carga negativa. Ok. ¿Quién fue el que me proyectó la fórmula? Rangel Vargas. Vargas es su apellido. Este empieza con Rangel. Sí, Rangel Uriel, Vargas. ¿no? Uriel. No, Rangel Vargas. Ah, sale. Rubén. Sí. Sí, Brandon. Ok. ¿Alguien que me proyecte al azul de metileno? Gusta yo, profe. Márquez, Helen. Ahorita la... Mendoza. Ok. Por favor. Ese es el fundamento de esta práctica de absorción, de cromatografía por absorción. ¿Sí? Ah, mira, aquí están las dos. Ok. Entonces podemos ver la carga positiva del azul de metileno. Y ese es cloruro de azul de metileno. El cloro es carga negativa. Ahí, excelente. Ahí está la carga positiva. Gracias a eso, le hace el fuchi a la alúmina. No quiero absorberme contigo porque no lo puedo hacer. Y entonces se desliza con el agua, que es bastante polar. ¿Ok? ¿Cómo es que elimino a la fluoresceína de la alúmina que está pegadita, haciendo ahí un puente de hidrógeno, un dipolo-dipolo, metiendo un compuesto que es un regulador de fosfatos pH de 12, muy básico. Y el fosfato, que es positivo, desplaza a la fluoresceína, porque es mucho más afín, y desaloja la fluoresceína con el regulador. Y sale. El principio es muy elemental, pero muy efectivo. El fundamento es la absorción y la solubilidad que tienen estos compuestos por dos disolventes, agua y regulador de fosfatos. Muy bien. ¿Quién? Ahora sí, joven, póngame por favor el perfil de elusión de estos dos compuestos. Sí. Fíjense, entonces tuve que quitar mi pizarra